buenas tardes. Ya sabemos cómo será la futura estación de trenes de Valladolid, un punto estratégico en la red española y que conectará el norte y el sur del país sin necesidad de hacer parada en Madrid. Las obras empezarán después del verano y acabarán como pronto en 5 años. Este vestíbulo de la estación de trenes de Valladolid será historia en verano de 2029 si se cumplen los plazos, porque en ese momento es cuando se debería estrenar la nueva estación de trenes que se ha diseñado. Se ha proyectado una estación de trenes con una terminal de viajeros capaz de acoger 5 millones de pasajeros, que es lo que se estima que puede ocurrir en Valladolid en el año 2050. Ya hay 2 linces en libertad en el Cerrato palentino. Es parte de un programa de reintroducción de la especie en el que invierte la Junta. Hacía más de medio siglo que no se veían linces en estas tierras y llegarán más en breves. En lo político, PSOE y Sumar mantienen sus discrepancias en cuanto a la tributación del salario mínimo. Por un lado, Sumar está dispuesto a llegar hasta el final si no se alcanza un acuerdo dentro del gobierno de coalición, pero por el momento el PSOE no parece estar dispuesto a dar su brazo a torcer. Comienza una semana clave para la guerra en Ucrania. En Francia, los líderes europeos se han reunido para debatir sobre el futuro de ese país cuando Rusia excluye a la Unión de sus negociaciones con Estados Unidos. Trump, mientras tanto, sigue presionando con su política de aranceles. Mientras, Castilla y León bate su récord de exportaciones. En 2024 se incrementaron casi un 16%. Enseguida vemos qué porcentaje del total se destinó a Estados Unidos. Recuerden estas imágenes. En 2019 la bailarina de una orquesta fallecía por la pirotecnia del espectáculo. Fue en Las Berlanas, en Ávila. Y ahora se ha archivado la investigación. No se encuentra ningún delito en lo que pasó. Muy pocos cambios en el tiempo de cara a mañana, nieblas matinales y cielos despejados gran parte del día. Además, suben otra vez las temperaturas. Y noticia de hace escasos minutos, el Real Valladolid destituye a su entrenador, Diego Coca, después de la última derrota de ayer ante el Sevilla. Álvaro Rubio asumirá el cargo de forma interina. Se lo contamos en el tiempo de deportes. El epicentro ferroviario de Castilla y León se renovará previsiblemente para 2029 y se convertirá en una de las estaciones más importantes de todo el país. Es la estación de Valladolid, punto clave no solo para los vallisoletanos, sino para el resto de castellanos y leoneses que necesitan moverse en tren, porque es la principal conexión entre Madrid y el norte de España, lo están viendo. Desde aquí además sale el trayecto Avant más demandado de todo el país, la alta velocidad que une Madrid y Segovia. En 2024 esa línea acumuló casi 3 millones de viajeros y 145 frecuencias semanales. La nueva estación de trenes que se ha proyectado en Valladolid para el año 2029 contempla un nuevo edificio de oficinas y también una nueva terminal de viajeros. Además, habrá un aparcamiento subterráneo de 4 plantas con capacidad para 600 vehículos y todo respetando el funcionamiento diario de esta estación actual. Desde 2019 lleva el proyecto de una nueva estación dando vueltas en el Ministerio. Ahora verá la luz. 43 meses de obras y 253 millones de euros. En octubre podrían arrancar. En todo el proceso se tiene en cuenta el incremento de viajeros que se prevé en esta estación. Se espera alcanzar 5 millones en el año 2050, tras ser Valladolid un nuevo nodo de comunicación. La obra en la zona de vías es importante. De las 2 vías actuales de ancho convencional y de un andén de ancho convencional a 5 vías de ancho convencional y 2 andenes, y de 5 vías de alta velocidad pasamos a 7-11. ¿Por qué 7-11? Bueno, ven esas 2 crucetitas que hay en las vías azules, eso se llama banalizar las vías, y eso lo que permite es que podamos duplicar. Se trabajarán en el edificio principal, donde se apuesta por un inmueble diferente, singular, que sea reconocible, manejable para los viajeros, luminoso y diferente de día y de noche. Que el edificio fuera 360, es decir, que el edificio tuviera entidad e identidad desde cualquier punto desde el que fuera observado. Decidimos jugar con las formas, jugar con la transparencia, jugar con la permeabilidad.
También se mejorará la zona de servicios. Nace una nueva plaza estancial con zonas verdes. Además, se comunicará a ambos lados de la ciudad. Habrá un nuevo aparcamiento bajo tierra, tendrá más de 600 plazas. Se han establecido 12 fases de obras y la actividad será compatible con estas, lo que puede provocar alguna molestia o incidente entre los usuarios. Para la plataforma que defiende el soterramiento del tren en Valladolid no es comprensible que no haya dinero para esconder las vías, pero sí para una nueva estación. Hoy, a las puertas del lugar donde se ha presentado, han rechazado el proyecto y el mantenimiento de los túneles y pasarelas que, dicen ellos, excluyen a más de 90.000 ciudadanos. El alcalde vallisoletano, por su parte, ve bien la estación, pero mantiene su objetivo de soterrar. Para este alcalde las prioridades en la ciudad de Valladolid son otras. La prioridad es soterrar la vía del tren y, por supuesto, acometer una estación de ferrocarriles que esté acorde con el soterramiento de la vía del tren. ¿La estación me gusta? Pues hombre, no me disgusta. En ese mismo acto, el ministro de Transportes también se ha referido a la marcha de Ryanair de Valladolid y a la falta de vuelos en los aeropuertos de Castilla y León. Dice Óscar Puente que se está trabajando para solucionar esta situación. Trataremos de potenciar el tráfico de viajeros de los aeropuertos regionales con las medidas que estamos implementando, y espero contar con la cooperación de compañías que tengan otro tipo de política. Hacía más de 50 años que no se veían linces en esta zona. Es el Cerrato Palentino y aquí se han puesto en libertad hoy 2 ejemplares. El programa de reintroducción de la especie incluirá otros 4 en los próximos meses. Lo que se pretende es que tengan un entorno adecuado para sobrevivir en nuestra comunidad. Hace aproximadamente 50 años que el lince ibérico desapareció de Castilla y León, sobre todo por falta de alimento. Hoy regresan a la comunidad, en concreto al Cerrato Palentino, de la mano de estos 2 ejemplares y enmarcado dentro de un plan de recuperación impulsado por la Junta de Castilla y León. Estos 2 animales de momento van a vivir en una zona acotada durante un mes hasta que se adapten, pero luego quedarán en libertad. Hace más de 50 años que en el Cerrato Palentino no se veían linces, algo que ha cambiado con la llegada de Virgo y Vuelve Piedras. Estos 2 ejemplares, los primeros de un total de 6 que se reintegrarán en la naturaleza este año. Es un símbolo de nuestra fauna y es un símbolo también de la recuperación de esta especie. Se han invertido casi 2 millones de euros para que estos felinos tengan un entorno adecuado. Su permanencia aquí contribuirá además al desarrollo económico y social de este territorio. Crear empleo verde para fomentar el ecoturismo, para promocionar a nuestra tierra como un destino sostenible. Pero no solo eso, porque aseguran es el principal aliado de agricultores y ganaderos. Va a ayudar a controlar la población excesiva de conejos, va a potenciar la caza menor, controlando otros depredadores. Un ejemplo del compromiso del Gobierno autonómico para seguir siendo referentes en la gestión responsable de los recursos naturales. Queremos representar y representamos el ecologismo responsable, realista, sin fantasías. Además de este programa en torno al lince ibérico, en Castilla y León ya se han realizado otros para recuperar y conservar otras especies como el águila imperial, el oso pardo o la cigüeña negra. Este será el nuevo hogar de los 2 linces provenientes del centro de cría de El Acebuche, Huelva. Es un espacio que cuenta con todo lo necesario para que los felinos se puedan desarrollar de forma natural. Hay un conjunto de variables, pero principalmente son 2, que es el hábitat y el conejo. Se necesitan al menos 10.000 hectáreas con unas características de hábitat especiales y unas densidades altas de conejo, para que el lince cace de forma natural. Permanecerán en el recinto durante un tiempo determinado. Es una suelta blanda. Los ejemplares que vienen de cautividad están en torno a un mes en este recinto para aclimatarse y adaptarse a estas nuevas condiciones del hábitat. Aunque sea un espacio protegido y vigilado, la interacción con los humanos será mínima. Tiene preparado unas zonas de trabajo, de chequeo, como son estas jaulas, por si hubiera que hacer algún tipo de manejo del ejemplar con el sistema de seguimiento GPS, por si observáramos en los trabajos de vigilancia algún comportamiento anómalo. Pero lo mejor que podemos hacer aquí es no volver a tocar los ejemplares hasta que levantemos la trampilla. Estos 2 hermanos son los primeros en llegar, pero por este recinto pasarán 6 ejemplares en total. Palencia se convierte así en la primera provincia en la que convivirán los 3 grandes carnívoros: el oso, el lobo y ellos.
Más cosas. Hoy la vicepresidenta de la Junta le ha reclamado a Moncloa una política que permita acoger a los menores migrantes de una manera justa entre todas las comunidades. Asegura Isabel Blanco que es necesaria una financiación adecuada y que Castilla y León es una tierra solidaria. La solidaridad tiene que ser entre todas las comunidades, no puede ser por imposición. No puede ser por cesiones del Gobierno de España a unas comunidades en detrimento de una, y se ha de abordar dentro de los órganos competentes. Punto final a las reuniones con militantes del nuevo líder del PSOE de Castilla y León. Carlos Martínez ha terminado esta ronda en Valladolid, donde ha estado arropado esta tarde por el ministro Óscar Puente. El también secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que siempre apostó para la nueva etapa de su partido por el alcalde de Soria, quien también ha reconocido que ese apoyo viene de lejos. En todo este diálogo permanente que hemos tenido, lógicamente, ¿no? La voz, ¿no? En las conversaciones que he tenido con Óscar, ¿no? No de ahora, ¿no? Sino de hace muchos meses atrás, ha influido, ¿no? En el que yo también, ¿no?, me ratificara en ese compromiso. Hace mucho tiempo que nos conocemos y, por tanto, lógicamente, una voz autorizada siempre tiene peso. En el Congreso, el PP tendría 31 escaños más que el PSOE si hoy se celebrasen elecciones generales. Es la estimación de una encuesta que publica el periódico El Español. Conjetura que Vox crecería hasta los 41 diputados y que el apoyo a Sumar descendería hasta 12. Esta encuesta contrasta, por cierto, con la del CIS, que la semana pasada situaba al PSOE como la primera fuerza. Y sigue la polémica que ha desatado la tributación del salario mínimo. El Gobierno insiste en que solo afectará a 1 de cada 5 personas que cobren ese sueldo. Mañana llegan al Congreso las iniciativas de Sumar y del PP para que se les excluya de pagar el IRPF. Sí, de hecho, Yolanda Díaz se ha mostrado dispuesta a retirar la iniciativa de Sumar de la Cámara Baja si se alcanzase un acuerdo dentro del seno del Gobierno, pero de lo contrario seguirá adelante porque, insiste, no es de izquierdas hacer tributar a los más vulnerables. Hay que recordar que el PSOE tiene poder de veto, pero una supuesta unión entre PP y Sumar podría impedir ese bloqueo en la mesa del Congreso, mientras el PSOE defiende que solo afectaría a 1 de cada 5 perceptores del salario mínimo. Enrocarse en algo que no cuenta, no tiene ni apoyo social ni apoyo parlamentario, nos parece que no tiene ningún sentido. Y por lo tanto, le toca a Hacienda mover ficha. Nosotros le instamos a que mueva ficha y a poder resolver esta cuestión en el Gobierno. Y si hay otras iniciativas que dicen lo mismo que lo que dice el Partido Popular, también votaremos a favor. Veremos cuál es el orden de debate, pero ahí no hay ninguna posición. Nos parece una auténtica vergüenza. Este impuesto a la pobreza que el Gobierno de Sánchez y Sumar quieren imponer es un impuesto inaceptable. Pedro Sánchez y Carlos Mazón van a comparecer en la comisión de investigación sobre la gestión de la Dana. Los cita el PP, que hoy ha presentado el listado de comparecientes, que también incluye a 6 ministros, a Teresa Rivera o al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Todavía queda por saber los nombres que proponen los socialistas. La diplomacia y la política europea dedican todos sus esfuerzos a tener voz en la negociación del final de la guerra en Ucrania. Hoy 7 países han celebrado una minicumbre de urgencia en París. Han debatido sobre el posible despliegue de tropas europeas y han reclamado que la paz que se alcance sea duradera. Se trata de hacerse ver y oír para poder estar. Es el objetivo de la cumbre informal de 7 países europeos, la Comisión Europea y el secretario general de la OTAN, para perfilar una estrategia común que les permita participar de las negociaciones de paz de Ucrania. Debaten cómo mantener la unidad, una hoja de ruta común para reforzar las capacidades de defensa ante Rusia y posibles pasos a seguir. Francia y Reino Unido son partidarios del despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania, lo que secunda Suecia, aunque no está citada en París. Sí lo está en España y Alemania, que creen que el debate de las tropas es prematuro. Cuando tengamos la paz, habrá que ver qué condiciones necesita esa paz. Y siempre que se habla de cualquier tipo de despliegue de fuerzas, tenemos que ver para qué misión. Emmanuel Macron ha hablado por teléfono con Donald Trump antes de la cumbre europea en París, mientras desde el lado ruso desdeñan al viejo continente. No sé qué pintan los europeos en la mesa de negociaciones. Europa quiere que la guerra continúe y no está dispuesta a hacer concesiones territoriales.
Lo decía el ministro de Exteriores de Rusia un día antes de su primer contacto de mañana en Arabia Saudí con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Lo harán bilateralmente y sin Ucrania, mientras su presidente Zelensky insiste en que no aceptarán un acuerdo que no cuente con ellos. Castilla y León aumentó sus exportaciones a Estados Unidos el año pasado, concretamente un 2,2%, sustentado en productos químicos, aparatos electrónicos o alimentación y bebidas. En general, nuestra comunidad autónoma batió récords, de hecho fue la más exportadora de España, se incrementó un 16%. Además, la provincia de Soria fue la que más creció, concretamente un 48%, siendo el sector del automóvil el principal promotor. Registró un superávit comercial de 5.000 millones de euros. La mesa negociadora del convenio del sector del metal en la provincia de León. Un pequeño avance que llega en medio de la guerra comercial desatada por Trump, con aranceles del 25% para productos como el acero. Los sindicatos esperan que no influya en estas negociaciones, aunque son conscientes de que puede ser un arma, dicen, para la patronal. Esperemos que no nos influya mucho en lo que es la negociación. Sí que es verdad que este problema que hay con Donald Trump, pues entendemos que haya problemas en el tema de los precios de los materiales que usan sobre todo las empresas del sector metalúrgico de León. Lo que intentaremos es que en esta negociación no afecte mucho y por lo menos en la parte que menos debería afectar sería en el tema salarial de los trabajadores y trabajadoras. Y nueva manifestación hoy del sector del cereal. Castilla y León es la principal productora de toda España. Aseguran que el negocio no es rentable porque los costes de producción se alejan de lo que después perciben. Esta vez se han concentrado a las puertas de la planta de bioetanol de Babilafuente, en Salamanca. Las reivindicaciones principales que el sector agrícola tiene es por los bajos precios que percibimos, por los altos costes que tenemos en la producción. Eso significa que aun en años buenos como el que hemos tenido, excepto algunas zonas de Castilla y León que sigue siendo malo, la rentabilidad es muy baja o totalmente en quiebra. El aumento de los precios es otro de los problemas que continúa preocupando al campo. Los productos se continúan encareciendo y a la cabeza se sitúa el ajo. Desde FACO aseguran que en el último año este producto se ha encarecido un 10%, pero de hecho en algunos supermercados se ha pasado de un precio de 1,89 la malla a 2,45 en el último año, es decir, un 30% más. Aquí en Zamora hoy se ha presentado la marca de garantía de un producto cuyo precio se ha visto influenciado por el descenso de la importación del ajo chino. Hace unos años que había problemas, estaban metiendo más de China, parece ser que hoy día las exportaciones han bajado bastante, entonces eso repercute en el precio por un lado. El ajo contiene alicina, tiene unas propiedades muy beneficiosas para el cuerpo humano, entonces la demanda se ha multiplicado mucho más. Sigue cortado el acceso al monte público en torno a la presa del Tejo, en Segovia. Recuerden que se ha declarado el nivel 2 de alerta allí por riesgo de rotura. Los propietarios de esa zona piden a la Confederación Hidrográfica del Duero que agilice los trabajos porque con la restricción, dicen, ellos pierden ingresos por explotación de pastos o de madera. La comunidad de la ciudad y tierra de Segovia pide a la Confederación Hidrográfica del Duero que agilice los trámites y los trabajos para alcanzar la cuota inocua que elimine la situación de alarma en la presa del Tejo. Sería muy importante que la Confederación espabilara en la realización de las labores para que no haya y no se causen muchos perjuicios con el cierre de los accesos de la panera. Permanecen cerrados desde el pasado lunes ante el riesgo de rotura de la presa notificado por la propia CHD, situación que les afecta directamente porque en su monte 148 está ubicada el área recreativa de la Panera, por la que pasan alrededor de 45.000 personas cada año, sobre todo en verano. Podríamos encontrarnos con que llegue el mes de junio o julio, que son los meses de máxima afluencia al parque, y no podamos abrir. Sobre la posibilidad de pedir daños y perjuicios. Se pedirían los daños y perjuicios a los causantes de ellos. En principio, ahora mismo, el organismo que nos ha pedido cerrar este asunto sería la Confederación Hidrográfica. Para avanzar en la evaluación de la situación generada y los pasos a dar.
Estas imágenes son de 2019. La pirotecnia que estaban usando en la verbena falló y causó la muerte de una de las bailarinas de la orquesta. Fue, recuerden, en Las Berlanas, en un pueblo de Ávila. Han pasado más de 5 años de ese suceso y ahora el juzgado abulense, en el que se seguía la causa, ha decidido archivarla. No han encontrado delito. Es el relato de unos hechos que oscurecían las fiestas de la localidad abulense de Las Berlanas el 1 de septiembre de 2019. 5 años después, años en los que se ha estado investigando de forma muy exhaustiva y se han abierto muchísimas diligencias previas, el juzgado número 3 ha decidido archivar la causa al considerar que no ha quedado acreditada la responsabilidad penal de ninguna de las personas investigadas, tanto físicas como jurídicas, incluida también la empresa promotora del espectáculo. Según algunas fuentes cercanas al caso, sí se han producido ya las indemnizaciones adecuadas. Y esta noticia es esperanzadora. Este fin de semana se cierra sin víctimas mortales en las carreteras de Castilla y León. Y en el resto de España ha habido un único fallecido, en Barcelona. Esto significa que ha sido el fin de semana con menos mortalidad en las carreteras desde abril de 2020. Es decir, en plena pandemia, cuando apenas había tráfico. Fíjense ahora en estas tuberías, se han envuelto en llamas hoy. Ha ocurrido en la fachada de un edificio de Segovia, entre la preocupación de sus vecinos. Por suerte solo ha quedado en un susto. Tanto policía local como bomberos han tenido que intervenir esta mañana en un incendio en un bloque de viviendas en el barrio de San José, en la capital segoviana. El fuego se producía alrededor de las 11 menos cuarto por el incendio de un cableado en la fachada del primer piso de este bloque de viviendas. El suceso se ha saldado sin mayor complicación, pudiendo apagarse las llamas por parte de los bomberos con relativa facilidad y sin lamentar ningún daño aparte de los materiales. Estamos esperando a ver si la empresa distribuidora de la luz, porque es un tema particular del edificio, bueno, pues determina qué es lo que ha pasado exactamente. Y otro susto, en este caso en León, al fondo, ahí lo han visto, ven como de repente se viene abajo una escultura. Se trata del recolector de estrellas, uno de los emblemas del municipio de Ordoño. En un principio se habló de vandalismo, aunque vista la imagen todo apunta a que se cayó sola. Aún así se está investigando. Y hoy hemos amanecido con nieblas en varios puntos de Castilla y León, también en Madrid. Una muestra más del tiempo anticiclónico de los últimos días. Será esa la tónica general para la semana que comienza hoy. Llegan borrascas, aunque pasan de refilón, y las temperaturas seguirán elevadas. Nos lo amplía Sergio Hernández. Comenzamos la semana y lo hacemos como terminamos la anterior, con un ambiente más suave de lo que deberíamos para estar en febrero. Y para muestra, las dos temperaturas más altas de las máximas que hemos tenido hoy en Castilla y León: Miranda de Ebro rozando los 19 grados en la provincia de Burgos y Candeleda, que se ha quedado marcando esos 18 grados también al sur de la provincia de Ávila. ¿Y qué nos espera para el resto de la semana? Para mañana martes, algunos intervalos de nubes altas con unas máximas que se recuperarán después del ligero bajón que hemos tenido hoy. Por la noche puede llover algo y también a la madrugada del miércoles, día en el que tendremos mayor nubosidad y con unas temperaturas que apenas van a variar. Para el jueves recuperamos más estabilidad, con el cielo más despejado y nubes tan solo intervalos de nubes altas, con las mínimas que descenderán levemente y las máximas que también cambiarán y lo harán para subir muy ligeramente. Y el viernes llega ya algo de inestabilidad. La noche del viernes al sábado será bastante lluviosa y nos dejará un aumento de las mínimas y unas temperaturas máximas, eso sí, que apenas variarán. Con Azul Marino, lo mejor del verano hoy es adelantarse. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de descuento y promociones especiales. Punta Cana, Riviera Maya, Mauricio, Zanzíbar, Madeira, Egipto, Islas. Adelántate al verano. Azul Marino, New Travel. El Renault 5 es el modelo ganador de los premios ABC al mejor coche 2025 y el presidente de la Junta ha sido el encargado de entregar ese reconocimiento y allí ha solicitado al Gobierno central mayor apoyo a la automoción, un sector, dice, clave en Castilla y León.
Tenemos que reclamar, exigir del Gobierno de España el MOVES 4. Nos parece fundamental que haya descuentos directos en la compra de vehículos eléctricos. También tenemos que seguir reclamando la transición justa, que esté adaptada al mercado. Enrique Pascual Oliva, entrenador de atletismo especializado en las pruebas de fondo y de medio fondo, ha sido galardonado con el Premio Castilla y León del Deporte 2024. El preparador soriano ha dirigido, entre otros, a Fermín Cacho, a Abel Antón, Reyes Estevez o Manuel Olmedo. En la actualidad, al maratoniano Dani Mateo. Por segundo año hoy se ha conmemorado el Día de los Institutos Históricos. En Castilla y León hay casi una treintena. Edificios donde se sigue dando clase y que guardan mucha historia entre sus muros, no solo a nivel arquitectónico, sino en sus archivos o en el listado de alumnos que pasaron por allí. En Zamora, el profesorado se ha metido hoy en el papel para celebrar esta jornada. Recreando los felices años 20, su propia historia para darla a conocer a los alumnos. Enseñamos unos poquitos juegos, instrumentos musicales y cosas para que ellos vayan metiéndose en que fue un instituto histórico. Una joya arquitectónica de Miguel Batet, discípulo de Gaudí. Tiene una belleza estética muy visual. A nivel artístico sería un estilo ecléctico, tampoco es modernista al 100%. Que va pasando por generaciones. Importante para el arte español. Hace ya ciertos años pues también estudié dentro de estas paredes. No solo ese, otros institutos de la comunidad forman parte de esta lista. 180 años de historia esconden estos muros del Instituto Jorge Manrique de Palencia. Conocido cariñosamente como El Viejo, es un símbolo de educación para los palentinos. El Instituto Mariano Quintanilla de Segovia tiene una arquitectura correspondiente al eclecticismo del último tercio del siglo XIX. Refleja la esencia de las aulas antiguas y cuenta con 2.500 volúmenes de libros. Un recorrido tan importante como el del Instituto Isabel de Castilla de Ávila, el centro actual, es el heredero del primer Instituto Provincial de Ávila, creado a mediados del siglo XIX, o el Instituto Antonio Machado de Soria, que empezó a construirse ni más ni menos que en 1575 y que, a pesar de sufrir un incendio en 1749, fue reedificado poco después. Edificios que mezclan la educación más propiamente dicha con la historia, donde estudiar es doblemente enriquecedor. Una cuchara, una sartén o un almirez. Instrumentos de antaño que el violinista burgalés Diego Galaz ha enseñado a los más pequeños del Colegio El Círculo de Burgos. ¿Qué usamos para hacer la percusión? Pues un dedal para tocar dentro y una cuchara para tocar fuera. El objetivo, que desde bien pequeños conozcan nuestro folclore y tradiciones, para que no se pierdan. Que esta generación no olvide de dónde venimos, nuestra identidad, que es una jota, que es una rueda de Burgos. Con su violín ha tocado una jota, les ha enseñado lo que es una zanfona y ha sorprendido a los más pequeños con el serrucho. Cuando toco el serrucho hay algo que les sorprende y les cambia la cara. Y es lo que nos pasa a los mayores también. Con iniciativas de este tipo, el músico reflexiona sobre la necesidad de enseñar desde niños nuestra música popular para perpetuar nuestro legado. No tiene sentido que en estas épocas que reivindicamos las identidades y el ser patriotas, no hablemos a nuestros críos de qué se toca en nuestra tierra, ¿no? Un viaje musical en el que el violinista también aprende. Yo aprendo mucho con ellos, me doy cuenta sobre todo de las cosas que funcionan y son de verdad. La visita de Diego Galaz se enmarca en el proyecto Burgos Mola está de moda, que este colegio está impartiendo a alumnos de infantil durante todo el trimestre. Así nos vaya.